antes de los imperios, antes de la humanidad, antes incluso que los primeros dioses del caos gritaran su nombre en la oscuridad, hubo una era olvidada. Una era tan antigua que ni siquiera las criaturas más longevas del universo la recuerdan con claridad. Una era en la que el tiempo mismo era joven, en la que las estrellas acababan de encender sus primeras llamas, en la que la galaxia no pertenecía a mortales, sino a algo más, a dioses. No dioses nacidos de la fe de criaturas inferiores, ni dioses surgidos de las emociones y el sufrimiento de los vivos, sino dioses de carne, de mente, de ciencia. Dioses que no necesitaban adoradores, porque ellos mismos eran el origen. Los llamamos los ancestrales, aunque ese nombre es una traducción imperfecta de algo que ninguna lengua mortal puede pronunciar. Los primeros amos de la Vía Láctea, los arquitectos de todo lo que existe y también los responsables de su condena. Nadie sabe con exactitud de dónde vinieron los ancestrales. Para cuando las primeras civilizaciones jóvenes de la galaxia aparecieron, ellos ya eran antiguos, inconmensurablemente antiguos. Seres reptilianos de sangre fría, con mentes que funcionaban de forma diferente a las nuestras, lentas, pausadas, como el movimiento de las placas tectónicas, como la formación de los continentes, como el enfriamiento de las estrellas. Lo que para nosotros serían siglos de deliberación, para ellos era un momento de reflexión. Pero esa lentitud no era debilidad, era profundidad, porque en millones de años de pensamiento, los ancestrales habían comprendido la galaxia de una forma que ninguna otra mente podría alcanzar. Poseían una tecnología tan avanzada que cualquier ser inferior la habría llamado magia. Dominaban la ingeniería genética a un nivel molecular. Podían diseñar la vida desde sus componentes más básicos, como un escultor trabaja la arcilla. Dominaban la manipulación del espacio-tiempo. Podían doblar la distancia entre dos puntos del universo, como si doblaran una hoja de papel, y dominaban algo que no tiene equivalente en ninguna tecnología posterior: los portales dimensionales conocidos como la red telaraña, un sistema de túneles y vías construido en el espacio que existe entre la realidad, fuera del universo material, fuera del alcance del tiempo y la distancia convencionales. Les permitía viajar de un extremo al otro de la galaxia en el tiempo que tarda un corazón en latir. Una red de comunicación, una autopista entre las estrellas, un refugio seguro más allá del alcance de cualquier enemigo. Era, en todos los sentidos, su obra maestra. Pero los ancestrales no vivían solos, porque donde otros veían planetas, ellos veían lienzos en blanco. Donde otros veían materia prima, ellos veían posibilidades. Los ancestrales no conquistaban mundos, no esclavizaban especies, no construían imperios mediante la fuerza. Los ancestrales creaban, sembraban mundos con vida diseñada para ese entorno específico. Diseñaban ecosistemas completos con una precisión que desafiaba la comprensión. Equilibraban depredadores y presas. Calculaban tasas de extinción y adaptación. Ajustaban el ciclo del carbono de planetas enteros. Y entre sus creaciones, más importantes que cualquier ecosistema, estaban las razas. Porque los ancestrales entendían algo que ninguna civilización posterior comprendería completamente. La galaxia era demasiado grande para que una sola especie la mantuviera. Se necesitaban administradores, guardianes, custodios de un orden cósmico mayor. Y así, los ancestrales diseñaron sus creaciones más importantes, los primeros y más amados. Los ancestrales los diseñaron con una conexión innata al Inmaterium, ese espacio paralelo que refleja las emociones y pensamientos de todos los seres vivos. Una raza psíquicamente dotada de forma casi inimaginable, capaz de percibir el futuro con claridad perturbadora, de doblar la realidad con la sola fuerza de su voluntad, de comunicarse entre sí a través del pensamiento puro. Fueron diseñados específicamente para una tarea: para custodiar y operar la red telaraña,
la herramienta más valiosa que los ancestrales habían creado, el sistema circulatorio de su civilización. Y los Aeldari lo hicieron. Durante millones de años expandieron la red telaraña, la mantuvieron, la habitaron. Y en ese proceso la hicieron suya. Porque los Aeldari no eran siervos, eran herederos. Y durante la época de los ancestrales desarrollaron su propia identidad, sus propias artes, sus propias filosofías. Una cultura tan rica y compleja que los propios ancestrales observaban con algo cercano a la admiración. Pero no todas las creaciones de los ancestrales eran elegantes. Algunos propósitos requieren algo diferente, algo brutal, algo resistente, algo diseñado no para la belleza, sino para sobrevivir. Los Krork, guerreros perfectos, creados para resistir cualquier guerra, para sobrevivir cualquier catástrofe, para proliferar en las condiciones más extremas del universo. Su biología era una obra maestra de ingeniería marcial, sus cuerpos imposiblemente resistentes, sus tejidos capaces de regenerarse ante heridas que matarían a cualquier otra criatura, sus mentes conectadas entre sí mediante una red psíquica colectiva, llamada por los estudiosos del futuro el campo Wag, la red psíquica colectiva que los une. Porque los Krork no eran simplemente guerreros, eran ecosistemas autosuficientes. Sus esporas podían sobrevivir siglos en el vacío del espacio. Podían hibernar durante millones de años y despertar sin daño. Podían colonizar mundos hostiles sin infraestructura. Podían fabricar sus propias herramientas, armas y vehículos instintivamente, sin necesidad de entrenamiento. El conocimiento marcial de los Krork no residía en sus mentes individuales. Residía en su propia biología, en sus genes. No podían olvidar cómo guerrear. No importaba cuánto tiempo pasara. No importaba cuánto degeneraran. Siempre recordarían. Siempre sabrían luchar. Los ancestrales los habían diseñado para ser la última línea de defensa de la galaxia. El arma que siempre funcionaría, incluso si todo lo demás había perecido. Hoy en día, y después de millones de años de evolución sin supervisión ancestral, son conocidos como los orcos. Más allá de los Aeldari y los Krork, los ancestrales sembraron la galaxia de vida. Diseñaron razas para mantener las corrientes de energía psíquica en equilibrio, otras para catalizar la evolución de mundos específicos, otras para servir como guardianes de recursos estelares únicos. Algunas de estas razas aún existen, transformadas más allá del reconocimiento, olvidadas de su propósito original. Otras desaparecieron, borradas por la guerra que se acercaba, o simplemente olvidadas. La galaxia era un jardín diseñado con una precisión matemática perfecta, y los ancestrales eran sus jardineros. Por un tiempo, todo funcionó. Por un tiempo, hubo algo parecido a la armonía. Pero en un rincón lejano de la galaxia, nació una civilización muy distinta. Una civilización que el universo no había diseñado para prosperar. Los Necrontyr. Su historia no comienza con grandeza. No comienza con poder. Comienza con dolor. Su planeta orbitaba una estrella enferma. Una estrella que no brillaba con la calidez del sol, sino que ardía con una rabia lenta y envenenada. Llanuras emitiendo radiación de alta energía de forma constante. Vientos de partículas cargadas que barrían la superficie. Tormentas electromagnéticas que hacían los cielos parpadear con colores enfermos. Y sobre esa superficie, los Necrontyr intentaban sobrevivir. Sus cuerpos eran frágiles, más frágiles que los de cualquier otra especie inteligente de la galaxia. La radiación penetraba su piel, dañaba su ADN de forma acumulativa e irreparable. Sembraba cánceres que crecían lentos y dolorosos. Cada Necrontyr nacía con la sentencia de muerte ya escrita en sus células. Sus vidas no eran más que unas pocas décadas de sufrimiento creciente. Décadas en las que veían a sus padres envejecer y morir. En las que veían a sus hijos nacer ya marcados. En las que la enfermedad no era una posibilidad, sino una certeza. Sus ciudades no eran ciudades en el sentido que otras razas entenderían.
Eran fortalezas contra la enfermedad, prisiones autoimpuestas de metal y piedra oscura, con gruesos muros de blindaje contra la radiación. Construían hospitales más grandes que palacios, templos más grandes que las viviendas de los vivos. Sus estructuras más imponentes no celebraban la vida, celebraban la muerte. Tumbas enormes, pirámides de metal oscuro, mausoleos que se extendían kilómetros bajo la superficie. Toda su cultura, toda su filosofía, toda su arquitectura, construida alrededor de una sola verdad, que morirían, que siempre morirían, que no había escapatoria. Y entonces, los Necrontyr miraron más allá de su sistema solar y descubrieron que no estaban solos en la galaxia. Descubrieron a los ancestrales, seres que llevaban millones de años viviendo, que dominaban tecnologías incomprensibles, que habían doblegado las leyes del tiempo y el espacio, y que poseían lo que los Necrontyr más deseaban, la longevidad, quizás incluso la inmortalidad. El resentimiento nació entonces, no despacio, no gradualmente, nació de golpe, como una herida, como la comprensión de una injusticia cósmica que no tiene reparación posible. ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Era la pregunta que corría cada mente Necrontyr, la pregunta que no tenía respuesta satisfactoria, la pregunta que convirtió el dolor en rabia y la rabia en odio. Los Necrontyr enviaron emisarios, suplicaron, pidieron con toda la humildad que una raza orgullosa puede mostrar, que los ancestrales compartieran su conocimiento, que los liberaran de la maldición de la mortalidad prematura, que les permitieran vivir, solo eso, solo vivir. Los ancestrales se negaron, no por crueldad, no porque los vieran como inferiores, no porque el sufrimiento Necrontyr les fuera indiferente. Los ancestrales se negaron porque entendían algo que los Necrontyr no podían ver, que el universo tenía un equilibrio, un ciclo de nacimiento, vida y muerte que no era una imperfección, sino el fundamento mismo del orden cósmico, que alterar ese ciclo tenía consecuencias que iban más allá de lo que cualquier mente individual podía calcular, consecuencias que se extenderían a través del Inmaterium, a través de dimensiones que los Necrontyr apenas habían empezado a percibir. Para los Necrontyr aquello fue una humillación, no una negativa racional que podían comprender y aceptar, sino la prueba definitiva de que el universo era fundamentalmente injusto y que los ancestrales eran cómplices de esa injusticia. Y así comenzó la guerra. La primera guerra entre los Necrontyr y los ancestrales. Una guerra que los Necrontyr sabían que no podían ganar, pero la lucharon de todas formas. Porque cuando hay esperanza, la rabia es todo lo que queda. Sus flotas eran impresionantes por derecho propio. Los Necrontyr habían convertido su desesperación en ingeniería. Habían tomado la necesidad y la habían transformado en tecnología. Tenían armas capaces de estabilizar su propia estrella enferma. Tenían naves que podían navegar entre sistemas estelares. Tenían una comprensión matemática del cosmos que habría maravillado a cualquier otra civilización. Pero los ancestrales eran algo diferente. Sus naves no eran máquinas, eran extensiones de su voluntad. Sus armas no eran proyectiles ni energía, eran alteraciones en las leyes de la física. Los Necrontyr empujaron, los ancestrales aguantaron. Los Necrontyr murieron por millones, los ancestrales ni siquiera frenaron. La guerra fue un fracaso inevitable, y en su derrota, los Necrontyr encontraron algo que casi los destruyó más que la guerra misma: la división interna. Las dinastías Necrontyr se culpaban entre sí. Los perdedores de la guerra buscaban chivos expiatorios internos. El imperio Necrontyr, que había tardado millones de años en forjarse, comenzó a fracturarse. Y entonces, en el peor momento posible, llegó el descubrimiento que lo cambiaría todo. Los Necrontyr eran astrónomos brillantes. Habían tenido que serlo. Cuando tu estrella es tu asesina, aprendes a estudiarla, a entenderla, a predecirla. Y fue en ese estudio obsesivo de las estrellas que los Necrontyr vieron algo que nadie más había visto, o nadie más había querido ver. Algo en las estrellas, no en su superficie, no en sus erupciones, no en sus patrones de radiación,
sino dentro, moviéndose dentro del plasma estelar. Patrones demasiado complejos para ser accidentales, demasiado regulares para ser aleatoriedad cuántica, demasiado coherentes para ser física. Seres de energía pura, consciencias de una escala que desafiaba la comprensión, no hecha de materia, no confinada en un cuerpo, no limitada a un solo punto en el espacio. Entidades que se extendían sobre la superficie de los soles, que se alimentaban de su energía, que los devoraban lentamente, con paciencia geológica, vampiros de las estrellas, entidades más antiguas que los propios ancestrales, de una antigüedad que los propios ancestrales no podían calcular con certeza, anteriores a cualquier civilización conocida, quizá tan antiguos como las primeras estrellas. Los Necrontyr los llamaron Setán, los dioses estelares, los vampiros de las estrellas. Los Setán no eran como los dioses del caos que nacerían mucho después. No eran criaturas del Inmaterium. No eran manifestaciones de las emociones y deseos de los seres vivos. Los Setán eran algo diferente, algo más antiguo, algo de este universo, pero más allá de sus leyes habituales. Una energía consciente, energía que en los primeros momentos del universo habría adquirido coherencia, habría adquirido voluntad, habría adquirido hambre. Un hambre de energía, un hambre que solo las estrellas podían satisfacer. Pero los Setán tenían un problema fundamental. No podían interactuar con el universo material. Podían devorar estrellas, pero no podían tocar planetas. No podían moverse entre sistemas. No podían actuar en la escala de los mundos habitados. Eran poderes cósmicos, atrapados en las estrellas que consumían. Los más notorios entre ellos eran aquellos que luego marcarían el destino de la galaxia. El Noctámbulo, el que usaría los Necrontyr para grabar en los genes de todas las razas mortales el miedo instintivo de la muerte. El Engañador, el maestro de la manipulación que nunca diría una mentira directa, pero cuya verdad era siempre una trampa. El Dragón del Vacío, el señor de la materia y la máquina, cuya influencia sobre cierta raza humana del futuro lejano aún no había sido comprendida completamente. Y otros, muchos otros, cuyos nombres se perdieron en el tiempo. Los Necrontyr eran ingenieros, y cuando encontraron a los Setán, la mente de un ingeniero no vio dioses, vio un problema técnico, seres de energía pura que necesitaban un contenedor material. ¿Qué material podría contener una entidad de energía estelar? La respuesta fue el necrodermis, metal viviente. No metal en el sentido convencional, sino una aleación a nivel cuántico, diseñada para ser el puente entre energía pura y materia física. Un material que podía cambiar de forma, que podía autorrepararse, que podía canalizar energías que habrían destruido cualquier otro material. Y los Setán aceptaron. Por supuesto que aceptaron. ¿Qué entidad consciente rechazaría la posibilidad de actuar en el mundo? De ver, de tocar, de caminar, de dejar de estar atrapada en el fuego de las estrellas y moverse libre entre los mundos. Los Setán tomaron forma, y esa forma no fue aleatoria. Los Setán leyeron la mente de los Necrontyr, leyeron sus mitos, sus leyendas, sus dioses olvidados, y tomaron las formas de esos dioses. Porque un dios que ya conoces es un dios al que ya sabes cómo adorar. Y los Setán ofrecieron a los Necrontyr lo que siempre habían soñado: inmortalidad. No una inmortalidad metafórica, no una promesa de legado memoria. Inmortalidad real, física, permanente. Transferir la consciencia de cada Necrontyr a un cuerpo de metal viviente. Un cuerpo que no envejecería, que no enfermaba, que no podía ser destruido por ninguna radiación. Un cuerpo que duraría mientras durara el universo mismo. Hubo voces que advirtieron, filósofos que señalaron que algo no cuadraba, científicos que preguntaron qué beneficio obtendrían los Setán de este acuerdo, espirituales que sintieron algo oscuro detrás de la oferta. Pero el miedo a la muerte era más fuerte. Siempre lo es. Los gobernantes Necrontyr ordenaron el proceso. Llamaron a toda su especie a someterse a la transformación. Aquellos que se resistieron
fueron sometidos igualmente. El proceso se llamó biotransferencia. Cada necróntir era colocado en la máquina, su consciencia escaneada, sus patrones neuronales copiados, sus memorias duplicadas. Y esa copia era transferida al cuerpo de metal viviente. El proceso funcionaba. Técnicamente, funcionaba perfectamente. El necróntir que entraba a la máquina como carne, salía como metal, con sus recuerdos, con su personalidad, con su capacidad de pensar, hablar, planear. Pero los C'tan habían sido imprecisos en los detalles, porque lo que la biotransferencia no preservaba era el alma necróntir, esa chispa de consciencia que existía simultáneamente en el mundo material y en el Inmaterium. No sobrevivía al proceso, se dispersaba, se disolvía, se perdía en el vacío del Inmaterium para siempre, y los C'tan se alimentaban de ella. Cada alma necróntir que se extinguía era un banquete. Cada transferencia era un sacrificio que el sujeto no sabía que estaba haciendo. Millones de almas, decenas de millones, cientos de millones. Toda una especie entregando su ser más profundo a cambio de un cuerpo entero que no podría sentirlo. Y así nacieron los necrones. Los necrones eran perfectos. Sus cuerpos eran obras maestras de ingeniería, resistentes a temperaturas que vaporizarían el acero, capaces de autorrepararse en segundos, inmunes a la enfermedad, el veneno, la radiación, dotados de una fuerza y velocidad que superaban a cualquier ser orgánico. Eran todo lo que habían querido ser. Y, sin embargo, algo había cambiado. Los primeros que pasaron por la biotransferencia podían aún recordarlo. Recordaban ser cálidos. Recordaban el dolor de sus cuerpos enfermos. Recordaban el amor, el miedo, la alegría, la ira. Pero eran recuerdos de recuerdos, como intentar recordar el sabor del agua cuando nunca has vuelto a tener sed. Y con cada ciclo de sueño y despertar, con cada periodo de inactividad, esos recuerdos se debilitaban, se volvían datos, información sin significado emocional, números sin peso, y lo que quedaba era silencio, un silencio interior que no era paz, sino ausencia. Los necrones no abandonaron su estructura social, si algo, la reforzaron, porque sin emociones que los distrajeran, sin ambiciones personales que los corrompieran más allá de lo calculable, la jerarquía se volvió absoluta. Los Pharaon, los reyes supremos, los más antiguos y poderosos de los nobles necrones, aquellos cuya transferencia había sido más completa y que paradójicamente habían retenido más de su personalidad original. Los lores necrones, generales y administradores, con capacidad de planificación estratégica que ningún ser orgánico podría igualar. Los cryptex, los científicos y tecnólogos, los que habían preservado en sus redes neuronales de metal la obsesión por comprender. Y las legiones, los guerreros necrones, los que menos habían preservado su antigua humanidad, los que se movían en formaciones perfectas, los que disparaban con una precisión que ningún ser vivo podría alcanzar, los que no sentían miedo, los que no huían, los que se levantaban incluso cuando los derribaban, una y otra vez. Un ejército de muertos que no sabía que era un ejército de muertos. Ahora llegamos al corazón de todo, a la guerra que definió el universo que conocemos. La guerra en el cielo, la mayor guerra jamás librada, la más destructiva, la más larga, la más consecuente. Una guerra que duró millones de años, que involucró a cada sistema solar de la galaxia, que reestructuró la física del universo, que creó cicatrices que aún hoy, en el 41º milenio, siguen sangrando. La guerra comenzó de forma diferente a las anteriores guerras Necrontyr. Antes, los Necrontyr habían luchado con desesperación, con rabia, con guerreros que morían porque eran mortales. Ahora, los Necrones llegaron con paciencia, porque ya no tenían prisa. Sus guerreros no podían cansarse. Sus generales no podían morir en combate de forma permanente.
Sus flotas no necesitaban abastecerse. Y delante de sus ejércitos marchaban los Setán, dioses encarnados en cuerpos de necrodermis, entidades capaces de viajar entre sistemas estelares, de apagar soles, de doblar la realidad a su voluntad. Los ancestrales sintieron el golpe. Por primera vez en millones de años de existencia, los ancestrales conocieron el miedo. Las deficiencias de los ancestrales no eran militares. Tenían tecnología superior en casi todos los aspectos. Tenían la red telaraña para comunicarse y moverse. Tenían milenios de preparación defensiva. Pero no habían esperado a los Setán. Y los Setán no eran un arma normal. Los Setán eran una fuerza de la naturaleza que había decidido tomar partido. Los ancestrales respondieron de la única manera que sabían, creando. Si los Setán eran el arma secreta de los necrones, los ancestrales necesitaban sus propias armas, no máquinas, no tecnología, vida. Porque los Setán tenían un punto débil que los ancestrales habían detectado, una vulnerabilidad que ninguna máquina podía explotar, pero que ciertos seres vivos, ciertos seres con conexión al Inmaterium, sí podían. Los Setán eran poderosos en el universo material, pero el Inmaterium no era su dominio, el alma de un ser vivo. Esa chispa de energía psíquica que existe entre las realidades podía dañarlos, podía quemarlos, podía incluso destruirlos. Si había suficientes almas, si esas almas eran suficientemente poderosas, si podían actuar en coordinación. Los ancestrales llevaban millones de años creando razas. Ya tenían sus creaciones más brillantes, los Saldari, conectados a la red telaraña y con siglos de vida natural. Los ancestrales los llamaron a la guerra y los Saldari respondieron, con toda su potencia, con toda su habilidad psíquica, con toda la pasión y rabia que una raza que también había visto amenazado su universo. Los Saldari no eran siervos en esta guerra, eran aliados. Luchaban por sus propios mundos, por su propia supervivencia, por la supervivencia de todo lo que existía, y junto a ellos, los ancestrales liberaron a sus guerreros diseñados, los Krork, despertados de sus mundos de cría, lanzados contra los necrones como una marea verde e imparable, millones de guerreros que no podían ser detenidos permanentemente, que se regeneraban de sus heridas, que se reproducían en los propios campos de batalla, guerra contra guerra, inmortal contra inmortal, ejército de metal contra marea de carne. No podemos imaginar la escala de esta guerra. No tenemos marco de referencia. Todas las guerras de la historia humana, todas las guerras de todas las razas del universo conocido, serían notas al margen. Párrafos de un libro cuyo capítulo es la guerra en el cielo. Los Setán apagaron estrellas, no como metáfora, no como hipérbole, literalmente. Alteraron la física nuclear de soles enteros, detuvieron sus reacciones de fusión y los dejaron enfriar en el vacío, sus planetas orbitando en la oscuridad eterna, sus habitantes extintos en horas, sus culturas borradas de la historia. Los necrones fabricaron agujeros negros como armas, usando la tecnología de los ancestrales que habían capturado y reverso diseñado, creando singularidades artificiales en los centros de sistemas habitados, dejando que la gravedad hiciera el resto, sin combate, sin ejércitos, sin necesidad de presencia física, solo el silencio de un sistema solar siendo tragado por su propio centro de gravedad. Y los ancestrales respondieron con sus propias devastaciones, reestructurando la física del espacio entre sistemas para atraparte en bolsas de tiempo dilatado, donde los ejércitos necrones avanzaban durante lo que para ellos eran horas, pero en el universo exterior habían pasado siglos, colisionando nebulosas sobre flotas enemigas, redirigiendo lluvia de asteroides del tamaño de continentes, alterando las órbitas de planetas para que impactaran entre sí, todo un sistema solar como campo de batalla, toda una galaxia como teatro de operaciones. Y en todo esto, algo más estaba ocurriendo, algo que ningún bando había calculado, algo que cambiaría el resultado de la guerra y el destino del universo para siempre. El Inmaterium, el espacio entre espacios,
la dimensión que refleja las emociones, pensamientos y almas de todos los seres vivos. Antes de la guerra en el cielo, el Immaterium era turbulento pero navegable, caótico pero no malévolo. Los Aeldari lo navegaban con relativa seguridad. Los ancestrales lo utilizaban para su red telaraña, pero la guerra en el cielo lo cambió. El sufrimiento de trillones de seres, el terror de innumerables muertes, la rabia de razas enteras exterminadas, el miedo de civilizaciones viendo sus soles apagarse. Todo eso se filtraba al Immaterium, y el Immaterium absorbía todo, y aquello que absorbía comenzaba a tomar forma. Las primeras entidades del caos, no diseñadas, no creadas, sino nacidas, del sufrimiento de los vivos, de su rabia, de su miedo, de la desesperación de razas enteras que morían en la oscuridad. En ese momento, los primeros predecesores de los dioses del caos comenzaron a existir, y con su existencia, el Immaterium se convirtió en un lugar más peligroso. La red telaraña comenzó a ser atacada desde dentro, sus túneles corrompidos, sus portales inestables. El mayor activo de los ancestrales comenzó a convertirse en una carga, y la balanza de la guerra comenzó a inclinarse. Los ancestrales retrocedieron. Por primera vez en su historia de millones de años, los jardineros de la galaxia comenzaron a perder su jardín, sistema tras sistema, mundo tras mundo. Sus defensas, por brillantes que fueran, no podían compensar la diferencia fundamental. Los necrones eran inmortales, los setán eran casi indestructibles, y los ancestrales, por toda su sabiduría y poder, podían morir. Incluso los dioses pueden morir. Y cuando los primeros ancestrales cayeron en combate directo con los setán, algo se rompió en los supervivientes, no físicamente, psicológicamente. La certeza de su propia permanencia, que había sido el fundamento de millones de años de civilización, resultó ser solo eso, una certeza, no una verdad. Y los ancestrales, sabiendo esto, tomaron decisiones. Algunos de los ancestrales huyeron, tomaron sus naves más veloces y sus tecnologías más secretas y viajaron más allá de los bordes de la galaxia, a la oscuridad entre galaxias, a regiones del universo donde quizá los necrones no pudieran seguirles. Algunos nunca volvieron. Algunos dejaron rastros que razas futuras encontrarían millones de años después. Enigmas de metal y energía en los bordes del universo conocido. Preguntas sin respuesta. Pero otros ancestrales permanecieron, no para luchar, sino para actuar, para asegurarse de que cuando la guerra terminara, algo quedara, que la galaxia tuviera herederos capaces de sostenerla. Y así, en sus últimos momentos, los ancestrales completaron sus últimas obras. La guerra había durado millones de años, y en ese tiempo algo había cambiado en los necrones, algo inesperado, algo que ni los setán ni los propios necrones habrían podido predecir. Los necrones comenzaron a recordar. No todos los recuerdos se habían borrado. Los nobles y Feron más antiguos, los más complejos y poderosos, habían preservado patrones de personalidad que eran más que datos. Habían preservado algo parecido a la identidad. Y esa identidad, después de millones de años de guerra, había tenido tiempo de observar, de notar que los setán los usaban, que no eran aliados, que nunca habían sido aliados, que los setán habían tomado sus almas, habían tomado la vida de cada ser que se había sometido a la biotransferencia, habían mentido sobre lo que el proceso implicaba, y que incluso ahora los necrones seguían siendo herramientas, armas perfectas en las manos de sus creadores, no amos del universo, esclavos eternos disfrazados de ejército conquistador. Los necrones planearon en silencio. Los setán, en su arrogancia, no habían imaginado que sus herramientas podían pensar. No habían imaginado que la transferencia de consciencia podía resultar en algo capaz de revelarse. Era su único punto ciego, y los necrones lo explotaron. Primero estudiaron a los setán, sus patrones de comportamiento, sus vulnerabilidades, los momentos en que su atención se dispersaba. Luego diseñaron el arma.
usando los conocimientos de sus mejores cryptex y la tecnología de necrodermis que los propios Setán les habían enseñado a forjar. Diseñaron una trampa, una jaula, hecha del único material capaz de contener la energía de un dios estelar. Los necrones atacaron a sus dioses, todos a la vez, en coordinación perfecta, utilizando todos sus recursos tecnológicos, todo lo que habían aprendido en millones de años de guerra. Los Setán reaccionaron con furia, con el poder de entidades cósmicas traicionadas, pero estaban rodeados, y sus propios siervos sabían exactamente cómo dañarlos. Las armas necronas no podían matar a un Setán. Una entidad de energía estelar no muere. Su presencia persiste más allá de la destrucción física, pero podía ser dividida, fragmentada, rota en miles de pedazos, y cada pedazo encerrado en un contenedor de necrodermis, un laberinto de metal viviente del que no había escapatoria. Los Setán, que habían sido dioses, se convirtieron en prisioneros, reducidos de poderes cósmicos que apagaban soles, a fragmentos de energía atrapados en jaulas que sus propias creaciones portaban. De dioses a armas. Era una ironía perfecta y una justicia cruel. Algunos Setán escaparon. El más astuto de todos, el engañador, el que nunca había dicho una mentira directa, había anticipado la traición, porque esa era su naturaleza: ver los planes antes de que se ejecutaran, preparar sus propias salidas. Su destino permanece incierto hasta el día de hoy, y en algún lugar del universo, el dragón del vacío duerme su sueño imposiblemente largo, en un planeta rojo que los humanos del futuro llamarán Marte, bajo las mismas montañas donde una raza de hombres construirá sus forjas sagradas, sin saber lo que duerme debajo, con los Setán derrotados, con los ancestrales destruidos o huidos, con los Aldari y los Krorks devastados por millones de años de guerra. Los necrones deberían haber sido los amos indiscutibles de la galaxia, pero no lo fueron, porque la guerra había cobrado su precio incluso de los inmortales, no en vidas, en algo más profundo, la maldición del letargo. Sí, había daños técnicos que requerían reparación. Millones de años de combate habían degradado los sistemas de muchos guerreros, pero más que eso, los Feron habían hecho un cálculo. La galaxia estaba devastada. Las razas que quedaban, los Aldari, los restos de los Krork, eran aún poderosas. Las entidades del caos que habían comenzado a formarse en el Inmaterium eran una amenaza nueva e incomprensible. Y los propios necrones, después de todo lo que habían perdido, necesitaban tiempo para sanar, para reorganizarse, para entender lo que habían ganado y lo que habían perdido, y para dejar que las razas jóvenes, la que los ancestrales habían creado como herederos, llenaran la galaxia con sus almas. Porque los necrones habían aprendido algo de los Setán, que las almas de los vivos eran poder, y que cuantas más hubiera, más habría para tomar cuando llegara el momento. Y así, los necrones entraron en letargo. Millones de mundos tumba, cada uno escondido, cada uno camuflado, cada uno esperando. Sus legiones dormidas, sus Feron en trance eterno, sus sistemas de vigilancia midiendo el paso de los milenios, esperando la señal para despertar, esperando que llegara el momento. La galaxia quedó en silencio, y las razas jóvenes, que no sabían lo que dormía debajo de sus pies, heredaron un universo sin comprender su precio. Cuando la tormenta pasó, y pasó lentamente, lo que quedó no era nada, era todo: heridas, cicatrices, legados y posibilidades. Los Aldari habían luchado, habían muerto por millones, habían visto sus mundos destruidos, pero habían sobrevivido, y en esa supervivencia estaba la semilla de lo que serían. Con los ancestrales caídos, la red telaraña quedó en sus manos, el sistema de túneles y portales más complejo que el universo había visto, operado ahora exclusivamente por ellos, expandido por ellos, defendido por ellos. Durante millones de años después de la guerra, los Aldari construirían su propio imperio, un imperio de una grandeza que ninguna raza posterior ha igualado, que cubriría más mundos que el imperio humano en su apogeo,
que produciría arte, ciencia y filosofía de una complejidad sin par, pero llevaría dentro de sí la semilla de su propia destrucción, una semilla plantada en la guerra, regada por milenios de poder sin restricciones, y que florecería en el mayor desastre de la historia galáctica, el nacimiento de Slaanesh. Pero esa es otra historia. Los Krork habían cumplido su propósito. Habían luchado, habían resistido, habían sobrevivido. Pero ya no tenían maestros, ya no tenían supervisores que calibraran su desarrollo, ya no tenían el impulso externo que los mantenía en su forma más elevada. Y los Krork, sin guía, comenzaron el largo proceso de simplificación. Millones de años de evolución sin propósito definido. La complejidad táctica de sus ancestros se simplificó. El refinamiento de sus tecnologías se perdió. Las estructuras sociales que los ancestrales habían diseñado se olvidaron, pero lo esencial permaneció: el instinto de guerra, la capacidad de fabricar armas, la resistencia biológica extrema, la reproducción por esporas que podía poblar mundos enteros, el campo Wag, la red psíquica colectiva que los conectaba. De los Krork nacieron los orcos, más pequeños, más caóticos, más simples en algunos aspectos, pero indestructibles como especie. El arma que los ancestrales habían creado como defensa de emergencia seguía ahí, esperando ser necesaria de nuevo, o simplemente guerreando, porque para los herederos de los Krork, la guerra no era un medio, era un fin en sí misma. Y luego, mucho más tarde, cuando los Aldari ya construían su imperio, cuando los orcos ya llenaban los mundos de guerra, en un planeta sin nombre especial, en un brazo periférico de la galaxia, una especie de primates que bajaba de los árboles, comenzó su lenta marcha hacia las estrellas, la humanidad. Nadie sabe con certeza si los ancestrales crearon a la humanidad. Los registros no son claros. Las evidencias son ambiguas. Lo que sí está documentado es que la humanidad lleva en sí algo que ninguna otra raza tiene. Una capacidad psíquica que crece, que evoluciona, que el 41º milenio sigue desarrollándose. Como si algo hubiera plantado una semilla en los genes humanos. Una semilla diseñada para florecer precisamente en la era de la oscuridad que se avecina. Hay quienes creen que los ancestrales, en sus últimos días, diseñaron a la humanidad como su herramienta definitiva, no para la guerra que habían pasado, sino para la que aún estaba por venir. Todo lo que existe en el 41º milenio es consecuencia de la guerra en el cielo, no metafóricamente, literalmente. Cada línea de conflicto, cada alianza y enemistad, cada tecnología y cada maldición tienen su raíz en aquella guerra. La red telaraña sigue existiendo. Los Aldari la mantienen. Los supervivientes de aquel pueblo que los ancestrales diseñaron para habitarla. Pero no es la que fue. El caos la ha corrompido en sus bordes. Las entidades que nacieron del sufrimiento de la guerra en el cielo habitan ahora sus intersticios. Y el Immaterium que la rodea, ese espacio que antes era simplemente peligroso, se ha convertido en algo mucho peor. En el hogar de 4 dioses que la guerra hizo posibles. Y bajo los pies de cada civilización galáctica, en mundos que parecen vacíos o muertos, duermen las legiones, los necrones, esperando su hora. En el 41º milenio, han empezado a despertar, primero en pequeños grupos, luego en dinastías enteras, reclamando mundos que fueron suyos, extinguiendo civilizaciones que habían crecido sobre sus tumbas, sin ira, sin emociones, con la eficiencia fría de quienes simplemente recogen lo que siempre fue suyo. Y los Setán, esos dioses fragmentados, esas chispas de poder cósmico encerradas en jaulas de necrodermis, aún existen, portados por los ejércitos necrones, liberados en batalla como armas de destrucción masiva. Cada fragmento de Setán es una consciencia reducida, una deidad mutilada que aún puede alterar las leyes físicas en su radio de acción, que aún puede matar con el pensamiento, que aún puede doblegar la materia, reducida de Dios a herramienta, sabiendo lo que fue, sabiendo lo que es ahora. ¿Puede haber algo más terrible que eso?
Y hay algo más, algo que el noctámbulo, el Setán de la muerte, pudo haber dejado en todas las razas. Las fuentes más antiguas cuentan que el noctámbulo caminó entre los mortales de todas las razas durante la guerra, que grabó o dejó impreso en sus genes el instinto más profundo, el terror de la muerte, no como una respuesta de supervivencia natural, sino como algo más oscuro, un miedo visceral e irracional, el tipo de miedo que paraliza, que hace presa fácil, que alimenta perfectamente a los dioses del caos que se formaban en el Immaterium. Cada criatura inteligente del universo que teme morir lleva en sí el toque del noctámbulo, el legado de la guerra en el cielo, inscrito en sus células para siempre. Esta es la historia donde todo comenzó. No es la historia de un imperio, no la historia de una raza, la historia del universo, de la primera gran guerra que dejó cicatrices que nunca han sanado, del orgullo de los Necrontyr que entregaron sus almas, del hambre de los Setán que los engañó, de la sabiduría de los ancestrales que no fue suficiente, del horror del Immaterium que se despertó, de los siervos que se rebelaron contra sus dioses, y del letargo de los muertos que aún duerme bajo nuestros pies. Cuando miramos el universo Warhammer, cuando vemos el imperio humano luchando por sobrevivir, cuando vemos a los Aldari declinando lentamente, cuando vemos a los orcos guerreando sin fin, cuando vemos a los necrones reclamando sus mundos, no vemos un escenario de ciencia ficción arbitrario, vemos las consecuencias de una guerra que terminó hace 60 millones de años y que de alguna manera nunca terminó realmente, porque todo lo que existe en el 41º milenio es consecuencia de la guerra de los dioses. Bienvenidos al universo de Warhammer 40.000.